Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Bienvenido a otro episodio en este especial de Navidad, donde estamos hablando de esos juguetes inolvidables que han marcado nuestra infancia. El día de hoy nos vamos a trasladar a un portal donde los monstruos cobran vida y las cartas deciden nuestro destino. Me refiero a Yu-Gi-Oh! Así que hablemos un poco de su historia y no solo nos vamos a centrar en las cartas, ya que también tuvieron algunos juguetes bastante reconocidos. Y bueno, Yu-Gi-Oh! Comenzó siendo un manga creado por Kazuki Takahashi en 1996, donde básicamente te contaban la historia de Yugimoto, el cual fue una persona que logró resolver el rompecabezas del milenio, liberando al gran faraón experto en los juegos. Aunque el manga comenzó como una serie de diferentes tipos de juegos, eventualmente el Duel Master fue el que causó más sensación y más atractivo y decidieron enfocarse solo a este sector, y es cuando en el 99 deciden hacer el anime que todos conocemos y nos atrapó completamente en la historia de Yugimoto y las cartas de Yu-Gi-Oh! Hace mucho tiempo, cuando las pirámides aún eran jóvenes, los reyes egipcios jugaban un juego de un gran y terrible poder. Pero estos juegos de las sombras se convirtieron en una guerra que amenazaba con destruir a todo el mundo, hasta que un valiente y poderoso faraón encerró la magia apresándola dentro de los místicos asuntos del milenio. Ahora, 5000 años después, un joven llamado Yugi descifra el secreto del rompecabezas del milenio. Y bueno, en 2002, gracias a Konami, tuvimos las cartas coleccionables de Yu-Gi-Oh! Para comenzar a adentrarnos todavía más en este maravilloso mundo. ¿Recuerdan cuál fue su primer mazo de cartas? Yo recuerdo mucho el de Seto Kaiba y el de Joy. Recuerdo que para poder tener o acceder a estas cartas, mi papá me exigía muy buenas calificaciones en la secundaria. Recuerdo que una vez me dijo, si sacas 10 en todo, te compro un mazo, ya que cuando íbamos a Sanborns veíamos estos mazos ya armados. En el mercado tenías un montón de cartas que no eran las originales, pero aún así cumplían su función, y creo que la mayoría de nosotros utilizamos esas cartas para jugar con los compañeros de la escuela. Y si les confieso algo, yo nunca supe cómo se jugaba Yu-Gi-Oh! Yo simplemente inventaba reglas y un montón de cosas que nada que ver, porque al final del día los mazos venían en inglés algunos, y los que sí venían en español como que no te tomabas tanto tiempo en leerlos. Y recuerdo que muchas veces entre nuestros amigos era como el de este tiene más estrellas que el tuyo, entonces es mejor y yo gano, así por la cara, sin importar nada más. Entonces creo que también fue una época bonita y dependía mucho de la edad que tuvieras, obviamente, para jugar de acuerdo a las reglas o inventar tus propias formas de ver Yu-Gi-Oh! O sentirte simplemente otro más de la caricatura y sacar cosas totalmente exóticas como las que podías ver en el anime. Pero bueno, el objetivo del juego era dejar sin puntos de vida a tu oponente, y para eso podías ayudarte de varias cartas, como eran los monstruos, las cartas trampa y las cartas mágicas. Todo esto te servía para enfrentar a tu oponente y ganarlo de la mejor forma o de la forma que pudieras. Y bueno, muchas de esas cartas que fueron popular en su momento, tengo entendido que ya algunas ahorita son prohibidas o no se pueden usar en torneos oficiales. Tiene muchos años que no interactúo nada con lo de Yu-Gi-Oh!
pero estamos hablando de nuestras épocas y así era como funcionaba antes. Y bueno, como todos los proyectos exitosos no se iban a quedar solo con una cosa, y además del juego de cartas, además del TCG, salieron algunas otras cositas. Por ahí todavía pueden encontrar juegos de mesa que son bastante entretenidos y tienen las minifiguritas de las cartas o de nuestros personajes favoritos. También salieron muchas copias de mercado que podían encontrar. Sobre todo he visto a Pegasus, a Yugi, a Seto Kaiba, que son unas figuritas de plástico hueco que han de estar como de este tamaño más o menos. También están bastante padres, están bonitas. Y claramente, oficialmente también tuvimos algunas figuras, algunos coleccionables de este tipo. Uno de los que yo me acuerdo que es como ahorita muy caro o muy buscado era el Exodia el Prohibido, que estaba así y aquí tenía un poder en su mano y tenía un montón de cadenas. También es una de mis figuras favoritas. Yo no recuerdo haberlas visto cuando estaba pequeña, pero lo que sí me acuerdo muchísimo era del famosísimo Duel Disk. Llega una nueva generación en el mundo de los duelos con Duel Disk de Yu-Gi-Oh! ¿Aceptas el desafío? Tus duelos se convertirán en auténticas batallas con el nuevo Duel Disk y las cartas de Yu-Gi-Oh! ¿Quién sacará el monstruo más poderoso? ¡Atrévete con el nuevo Duel Disk de Yu-Gi-Oh! Este set yo creo que era mágico y todos en algún momento, si te gustaba Yu-Gi-Oh!, quisiste tenerlo porque se veía bastante impactante. Lo ponías en el brazo, le hacías así, se armaba y aquí podías poner tus tarjetas y entrar en acción. Eso era de las mejores cosas, a mi gusto, que sacaron de promocionales de Yu-Gi-Oh! Eran bastante padre. Hasta la fecha yo creo que muchos de nosotros lo hemos querido conseguir o lo hemos conseguido porque es un artículo que vale la pena tenerlo, aunque me parece que realmente no te servía de nada, pero el show que te montabas haciéndole así, no cualquiera, bonito. Y claro, los artículos del milenio, estas posesiones tan maravillosas que tenían nuestros personajes, también los puedes encontrar. De hecho, me parece que Bandai acaba de sacar un rompecabezas del milenio muy recientemente, que está bastante padre para que lo armes y te lo uses como collar. Pero a mí recuerdo que me gustaba muchísimo el de Bakura. Ese estaba increíble. En general todo el concepto de los faraones y los monstruos a mí me atrapó desde el principio en Yu-Gi-Oh! Y es uno de mis animes favoritos, aunque del duelo de cartas quizá no lo entiendo mucho, pero se disfruta aún así bastante. Por cierto, ¿sabías que Yu-Gi-Oh! Tiene un récord mundial por ser el juego de cartas coleccionables más vendido de todo el mundo? Y se estima que se han producido o se han vendido más de 35,000 millones de cartas en estos años. Y bueno, como a veces nos interesan esos datos curiosos de cuánto vale mi carta, esta es la carta más cara que se ha vendido de Yu-Gi-Oh! Con un costo aproximado de $300,000 y fue realizada en una subasta. Esta es una carta de edición limitada, o más bien dicho, una carta única en el mundo que se creó en 2002 con Tyler the Great Warrior. Es esta carta y fue un deseo de un niño, ya que en el 2002 Tyler estaba pasando varios problemas de salud, tenía un tipo de cáncer muy agresivo y se le acercó esta fundación Make-A-Wish, que es la que le cumple deseos a personas que están muy enfermas, y él dijo que quería que Konami le creara su propia carta de Yu-Gi-Oh!, ya que él era muy fan y se inspiraban en él para realizar esta carta. Sobra decir, y qué bueno que así fue, que Tyler sobrevivió a este tipo de cáncer y ha guardado esta carta durante muchos años, pero fue en 2023 cuando decidió venderla en esta subasta, y eso fue lo que le dieron por su carta, ya que él usaría el dinero para otros proyectos. Bueno, y esto ha sido todo en un poquito de historia de Yu-Gi-Oh! Yo sé que faltaron muchísimas cosas,
y que tú te acordarás de otras que son muy muy importantes, pero es que abarcar todo Yu-Gi-Oh sería bastante difícil. En lo personal, un dato que me gustaría decir eran los tazos de Yu-Gi-Oh, que también ahí es otro tema, o sea, salieron algunas variantes, desde color, desde diferente imagen, el reverso. Bueno, también los tazos fue una locura. Pues este juego o estos monstruos estuvieron envueltos, como siempre pasa, en varios chismes de que eran del diablo. Y que pues de seguro estábamos haciendo invocaciones para no sé qué y no sé qué. Muchos de estos tazos fueron tirados a la basura por este mismo fin. Y también las cartas sufrieron el mismo destino. Algunas las cortaban, las rompían y las tiraban a la basura. Fue el destino que nos tocó a algunos en este tema de Yu-Gi-Oh! Al parecer los monstruos no les caen muy bien, pero vamos a nuestra historia del día para conocer otra de sus historias navideñas. Y aquí tenemos nuestra historia del día, esta es de Mario y vamos a conocer un poquito más sobre sus navidades. Alguna vez después de la cena, cuando ya toda la familia estaba lista para dormir, yo estaba listo para atrapar a Santa Claus. Mis papás me decían que si no me dormía, Santa no llegaría, así que apagaron las luces y me mandaron a dormir. Aún así, yo luché por estar despierto toda la noche. Intentaba espiar en la oscuridad a ver si podía verlo. Seguramente me quedé dormido porque de pronto, con la poca luz que alcanzaba a entrar por las ventanas, logré ver la sombra de algunos paquetes, que no estaban ahí antes. Esperé un poco más a que empezara a amanecer, porque al fin niño me daba un poco de miedo la oscuridad. Pero aún así, antes de que todos los demás despertaran, fui a ver y eran mis juguetes. Quizá no pude ver a Santa, pero yo era el más feliz. Para cuando mis papás se despertaron, yo ya tenía rato jugando con todo lo que me había traído. Increíble, increíble. Mario, muchas gracias por tu historia. Y yo creo que es muy común querer atrapar a Santa Claus o a los Reyes Magos. En algún punto de nuestra infancia lo hemos intentado hacer y siempre perdíamos en el camino. Yo también fui de los que de plano se quedó dormido y cuando reaccionó y recordó la misión que tenían, ya estaban ahí los juguetes y la misión había sido fracasada otro año consecutivo. Pero muy padre tu historia, qué bonito que hayas tenido esta oportunidad de vivir esa magia intentando atrapar a Santa Claus. Pero bueno, esto ha sido todo en el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado bastante, que también te hayas sumado a esta euforia de Yu-Gi-Oh! Recientemente se acuerdan que hubo una colaboración con la Cajita Feliz y fue toda una locura, todos explotaron y yo sentí muy bonito que varios de mis amigos me contaron que era la primera vez que podían ir a McDonald's y comprarse toda la colección de figuritas, ya que en el pasado no lo habían podido hacer o bien nunca habían visitado un McDonald's con tanta euforia o energía para obtener una colección. Y a mí me dio bastante gusto ver cómo todos disfrutamos de esta colección de Yu-Gi-Oh! Con Hello Kitty. Entrabas y se sentía enseguida la hermandad, todos preguntando tú cuál tienes, cuál te dieron, te cambio este. Y eso es muy bonito porque nos recuerda justo cuando estábamos chiquitos y teníamos todas estas ilusiones de amistad y no estábamos todavía como tan decepcionados de algunas cosas o de algunas comunidades. Pero bueno, esto ha sido todo en el episodio de hoy, espero que te haya gustado bastante, que ya le hayas dado me gusta, te hayas suscrito y activado la campanita para que no te pierdas el episodio de mañana, que espero también te guste muchísimo. Así que bueno, nos vemos mañana. Bye bye. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la.